Bien, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición que nos podamos conectar a través de este método. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 3 del panorama del Antiguo Testamento, el cual se titula Conquista y posesión de Canaán. Hoy vamos a proseguir con el primer libro de Samuel, el cual hace una transición desde la época o el ciclo de los jueces y pues da paso al periodo de monarquía, ¿verdad? Entonces hablábamos que Samuel fue el último juez de Israel y se convierte también es llamado también como un profeta, ¿verdad? Entonces, él fue el agente que Dios utilizó para esta transición muy importante, ya que el profeta siempre tenía ese papel importante en el gobierno teocrático de Dios, el cual pues llegaba a su fin porque en ese sentido el gobierno teocrático tenía el manejo absoluto de todos los designios en el pueblo de Israel, mientras que al suplir a Dios o al sustituir a Dios por un rey, todos los designios y gobierno centralizado en el pueblo de Israel se quedaría en manos o estaría bajo la dirección de un hombre, y en este caso sería el rey. Bueno, primer libro de Samuel, cambio de los jueces por un rey. Número 1, el título, el autor y la fecha, primero y segundo de Samuel, están juntos como un solo libro en las escrituras hebreas. Llevan su nombre por el profeta Samuel. En las escrituras hebreas, o sea, en el Tanakh, que es el Antiguo Testamento hebreo, primer y segundo libros de Samuel se consideran un solo libro, ¿verdad? Es en la Biblia, cristiana, que están separados, ¿verdad? Pero en la Biblia hebrea están en un solo libro. Primero de Samuel cubre aproximadamente 100 años, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte del rey Saúl. Eso está entre el año 1105 a.C. al 1010 a.C. Así que primer libro de Samuel es el vínculo histórico entre el periodo de los jueces y el periodo de los reyes o la monarquía. Es lo que estábamos hablando. Aparte de ser un vínculo, también es el eje de transición, ¿verdad? Por donde pasa el gobierno del Señor a manos del gobierno humano. Número 3, primer libro de Samuel cubre 3 cambios importantes en los líderes. Pasa de Elí a Samuel, de Samuel a Saúl y de Saúl a David. En contraste, segundo libro de Samuel cubre solamente el reinado de David. O sea, el segundo libro o la parte número 2 del tomo del libro de Samuel se enfoca explícitamente en el reinado de David, mientras que Samuel cubre la historia del periodo del sacerdote Elí, el sumo sacerdote Elí. Después Samuel queda en el lugar del sacerdote y este Samuel pues unge al rey Saúl y también unge al rey David. Pero la historia del primer libro se concentra en los primeros 3 cambios. Bueno, vamos avanzando con esta información. La pregunta que se plantea aquí: ¿quién escribió el libro de Samuel en sus 2 partes? Probablemente Samuel escribió el libro de Jueces, el libro de Ruth y parte del primer libro de Samuel. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 25.
Pero la otra parte del primer libro de Samuel y todo el libro de segundo Samuel fueron escritos después de la muerte de Samuel. No sabemos quién quién recibió la inspiración de Dios para completar los libros. No obstante, el autor usó varias fuentes, incluyendo registros de Samuel, que en segundo de Samuel 1:18, primera Crónica 27, esas citas bíblicas, yo le aconsejo que usted en casa haga su parte de poderlas consultar para que se amplíe de forma más precisa el argumento que estamos abordando o la información. Primero y segundo de Samuel probablemente se escribieron poco después de la muerte de David. Eso está en el año 930 antes de Cristo. Decimos esto porque el autor del primer libro de Samuel parece referirse al reino dividido. Eso está en 1 de Samuel 27:6. Y Samuel termina con la muerte de David. Obviamente el reino dividido sucedió días después de que muriera Salomón. Entonces, por lo tanto, parece lógico lo que se está planteando aquí, ¿verdad? Lógicamente se está planteando esto. Bueno, vamos avanzando. ¿Cuál es el propósito? El primer libro de Samuel registra el punto en que Israel cambió los jueces por un rey. El libro contrasta el deseo de Israel y el deseo de Dios. Israel quería rey, así como las otras naciones. Eso está en 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Pero Dios quería ser el rey de Israel. También está en primer libro de Samuel. Muestra que la desobediencia de Saúl causó que Dios lo rechazara. Bueno, Dios es un Señor tan respetuoso y tan caballeroso que aún con toda su poder, su potencia, su soberanía, no pudo contra el deseo de Israel. Si hay algo que Dios respeta es la capacidad de elegir del ser humano. Dios le ha regalado al hombre el libre albedrío. Dios le ha regalado al hombre la capacidad de elegir. Es el hombre quien decide si va en pos del Señor o en pos de otros dioses. El Señor se resintió porque era Él quien pastoreaba, gobernaba y dirigía al pueblo. Nadie más o nadie lo podía hacer mejor. Pero Israel se empecinó en tener un rey. Él se empecinó en esto. Aunque Dios quiso hacerlo reaccionar, diciéndole, mira, el rey te va a pedir esto, te va a quitar esto, te va a exigir esto, el rey va a hacer esto. O sea, el Estado se convertiría en un opresor del pueblo, en un diezmador de la voluntad del pueblo, de las capacidades financieras del pueblo, porque el rey pondría impuestos. Muchas cosas eran en contra de la figura del rey. Esas cosas, por supuesto, no estaban dentro del gobierno teocrático. El rey te quitaría a tus hijos, tus mujeres. Todo eso está allí. Todo eso está allí. Todas las condiciones o aquellas cosas que Dios le dice a Samuel que le habla al pueblo,
están enumeradas allí. Pero Israel no quiso reaccionar. Israel estaba decidido a que se le diese o se le concediese tener un rey. Veamos el contexto histórico. ¿Qué pasaba en ese momento del texto sagrado? ¿Qué situación se estaba dando? ¿Qué era aquello que rodeaba en ese momento al escritor sagrado? Pues los filisteos tenían un fuerte poder cultural y militar. Vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, en la parte suroeste de Canaán. Ellos comenzaron a pisotear a Israel en los días de Sansón. Y como no había unidad suficiente en Israel, no podían derrotarlos. Dios le dio a Sansón gran poder para vencer a los filisteos. Pero él fracasó al no usar este poder de la mejor forma. Israel tampoco podía derrotar a los filisteos por otra razón. No tenían herreros o personas que trabajaran el hierro. Y los necesitaban para hacer espadas, lanzas y aún herramientas de granja. Los filisteos, sin embargo, sabían cómo usar el hierro. O sea, Israel dependía de los filisteos para que éstos le proporcionaran herramientas de trabajo y aún armas. La lucha con los filisteos continuó por más de 400 años. Estos gobernaban por lo menos en 5 ciudades poderosas. La Biblia identifica a estas ciudades como Ascalón, Ecrón, Asdod, Gaza y Gat. Eso está en Josué 13:3. Elí, Samuel y luego Saúl, respectivamente, guiaron a Israel contra este enemigo y lograron frenar el avance de ellos. O sea, el problema con los filisteos fue por siglos, 400 años de lucha contra los filisteos. O sea, no fue tan fácil el asunto de la conquista de Canaán. ¿Por qué no fue fácil? Pues porque Israel no obedeció. Y en su momento tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia. Habían incapacidades en el pueblo de Israel, pues porque no tenían no tenían, por decir así, a las personas correctas que trabajasen el metal. Y según lo que puedo ver, es que como los filisteos le proporcionaban herramientas de trabajo, armas y todo eso, pues casi que había como un pacto de no agresión, sino de colaboración. Pero en los días de Elí y Samuel, guiaron al pueblo para luchar contra este enemigo. Porque el propósito de los filisteos también era eliminar a Israel, como lo es el propósito en este tiempo. Veamos 7 características especiales sobre el libro de 1 de Samuel, capítulo 9. Expone las normas de Dios para los reyes que debían obedecer a Dios y sus leyes. 2. Registra los profetas que comenzaron a surgir en Israel. A partir de 1 Samuel capítulo 10 en adelante, vemos la proliferación de profetas, porque el profetismo se incrementó cuando Israel empezó a ser gobernado por un hombre. 3. Recalca la importancia de la oración, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Eso es lo que se refleja como una de las características
destacadas en el libro de Samuel, es que a lo largo de la historia el Señor siempre va a hablar acerca del tema de la oración. Eso no es negociable para el Señor. No es negociable la oración, no es negociable la santidad, no es negociable el tema de la palabra, porque el asunto del tema de la palabra es que ella es la revelación de Dios. O sea, ella contiene la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, el que el pueblo de Dios le dé la espalda a la palabra de Dios y la tome como innecesaria, estaría prácticamente renunciando al gobierno de Dios, al señorío de Dios sobre su vida. Porque ¿quién es el que controla en nosotros muchos aspectos de carácter ético y moral? Es la palabra. ¿Quién es el que hace transformaciones poderosas en nuestra vida, aún en aquellas partes de nuestro ser que nos son sumamente profundas? Es la palabra la que hace las transformaciones. ¿Quién es la que nos muestra el camino por donde Dios quiere que vayamos? Porque hay dos caminos. Está el camino del mundo y está el camino de Dios. Entonces es la palabra. O sea, la palabra a lo largo de la historia bíblica ha sido indispensable. Desde que hay revelación escrita, la palabra es indispensable. Aún en este tiempo, la palabra es indispensable. Hoy más que nunca necesitamos comer el rollo de la palabra de Dios. Necesitamos ser pastoreados, instruidos, transformados, iluminados, limpiados por la bendita palabra de Dios, dentro del marco del conocimiento y de la enseñanza pura y legítima de la doctrina bíblica. Necesitamos eso. Necesitamos iglesias que estén llenas de la palabra del Señor. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Que no sean los aspectos del mundo, los temas del mundo, los afanes del mundo, los que abunden en los que tomen el control de nuestros corazones en abundancia, sino que sea la palabra del Señor. Procuremos, pues, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, en el libro de Samuel encontramos la importancia de la oración, que es la que sustenta la vida espiritual del creyente, es la que nos ayuda a vencer las dificultades en este mundo. La palabra del Señor es la que nos ayuda, gloria a Dios, a plantar, a edificar, a fundamentar el cuerpo de Cristo dentro del cuerpo de doctrina bíblica encontrada en la Biblia. Otra cosa que es destacante, el espíritu de profecía. Abundaba el espíritu de profecía porque el pueblo siempre se apartaba del pacto, siempre se desalineaba de la ley de Dios. Entonces era importante la presencia de un profeta que trajese la voz de Dios al pueblo, para bien o para mal, para corrección, para instrucción,
para consolación. Era necesaria la profecía. Entonces, por lo tanto, esas tres cosas vemos en el libro de Samuel como algo muy destacado. Enfatiza también que el Espíritu faculta a los líderes. Si hay algo importante que nunca debemos nosotros sacar de contexto o quitarle la participación protagónica, es al Espíritu Santo en el tema de la elección, de llamado y capacitación de los líderes. Como ya he venido diciendo, los pastores solo enseñamos, los pastores solo predicamos. Eso es todo nuestro trabajo. Más allá de enseñar o predicar, quien tiene el papel protagónico e indispensable y fundamental se llama el Espíritu Santo de Dios. Es Él quien llama, es Él quien elige, es Él quien consagra, quien unge, es Él el que hace el trabajo más importante. Él prácticamente hace germinar la palabra que instruimos, que enseñamos. Él prácticamente hace resplandecer su trabajo en la vida de aquellos, no todos, de aquellos que son llamados a ejercer un liderazgo. Siguiente, da conocimiento de la vida de Elí, Saúl y David. Entre estos tres líderes hay un contraste tremendo. Uno es un negligente, el otro es un desobediente y el último es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, entre los capítulos 1 al 16 o al 31 podemos ver toda la historia de estos tres líderes que podemos nosotros aprender mucho de ellos. Por último, contiene historias bíblicas conocidas tal como Dios llama a Samuel, David y Goliat, David y Jonatán, y Saúl con la divina de Endor, capítulo 28, que eso es una polémica de orden mundial. Pero que si hay algo que tenemos que tener claro, ya vamos a llegar ahí, pero hay algo que tenemos que tener claro: Dios no necesita al diablo para hablarle a sus siervos. Siguiente, vamos a ver el inciso A, ampliando todo lo que es el cuerpo del libro. Elí como sacerdote y juez, eso está entre los capítulos 1 al 4. El nacimiento de Samuel. Al comenzar primer libro de Samuel vemos que Elí era el sumo sacerdote. Silo era todavía el centro de adoración y el tabernáculo estaba ubicado allí. Eso está en Josué capítulo 18 verso 1. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, trabajaban con su padre como sacerdotes. Samuel nació en este tiempo y su madre lo dedicó a Dios. Lo llevó aún siendo muchacho para ayudar a Elí en Silo, y ahí cumplió la promesa que le hizo a Dios cuando ella aún era estéril. Bueno, todos conocemos la historia de Ana, la mujer de Elcana. Ella oraba y clamaba ardientemente al Señor para que Dios le concediese ser mamá de un hijo varón, y le había hecho una promesa, no un pacto, no se equivoque, una promesa, un voto. Le había hecho la promesa de que si Dios le concedía ser madre de un hijo varón, ella al destetarlo se lo daría al Señor para que sirviera en la casa de Dios toda su vida. Y fue así como nació Samuel. Dios tomó la promesa de Ana y trajo respuesta a la vida de ella, y nació ese niño llamado Samuel, y al destetarlo, Ana se lo llevó al sumo sacerdote Elí y lo dejó allí en el templo para que Elí lo criara y fuese un sacerdote o un servidor de Dios también en la casa del Señor. Veamos así un poco los pecados de Elí y sus hijos.
Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 26. Israel estaba débil espiritualmente cuando Elí fue juez y sumo sacerdote. Aquí hay un aspecto muy importante que tomar en cuenta. Son etapas en la vida del pueblo de Dios. Son etapas muy difíciles. El tiempo de la debilidad es un tiempo bien tremendo, bien dramático. Es bastante, representa mucha preocupación para el pastor. Cuando el pueblo se le debilita, pues el pueblo se puede debilitar de muchas maneras o por muchas maneras, pero el pueblo nunca se debe debilitar porque el mal ejercicio de un pastor se esté llevando a cabo. Eso no debe suceder. El pueblo se puede debilitar de otra manera, menos el que el pastor no los convoque a orar, no les dé la enseñanza, no les haga culto o no haga culto con ellos, o mucho menos pues que el pastor no los convoque a ayunar. Si todas esas cosas desaparecen de un ejercicio espiritual, la iglesia se debilita, porque es raro el cristiano que por su propia iniciativa toma orar, o decide ayunar, o decide consagrarse, leer la palabra del Señor todos los días, de forma sistemática o comprometida. Son pocos, son pocos. Pero cuando el pueblo se debilita es porque se aparta de Dios. Cuando un pueblo se debilita, mis amados, es porque se apartó de la ley de Dios y dejó de cumplir su voluntad. Dejó de seguir sus instrucciones. Entonces, por lo tanto, el pueblo se debilita. Se debilita cuando deja de orar. Se debilita cuando deja de temer a Dios. Se debilita cuando deja de congregarse. Se debilita cuando deja de capacitarse. Se debilita cuando deja de amar con todo su corazón al Señor. Entonces muchas cosas pueden promover la debilidad espiritual. Pero qué trabajo importante es el del pastor. En este caso, el sumo sacerdote cumplía la función de instruir, de enseñar al pueblo de Dios. No solamente de administrar un sacrificio, un rito, debía de enseñar la ley al pueblo del Señor. Entonces, esta era la función. Pero también el líder había fracasado. El líder estaba derrotado en su casa, entonces no tenía la autoridad moral, no tenía el acompañante ideal que es el testimonio para poder instruir al pueblo. Entonces, por lo tanto, el pueblo entró en una fase de debilidad decadente. El fracaso como líder y como él fracasó como líder y como padre. No enseñó a sus hijos a honrar a Dios, aunque Moisés ordenó que lo hiciera. Eso está en DT 4:6. Los pastores necesitan enseñar a sus hijos y disciplinarlos en la fe. Elí fracasó en cumplir esta orden y sus hijos, Ofni y Fines, no conocían al Señor, según lo reza primer libro de Samuel 2:12. O sea, qué tremendo es cuando un padre deja de cumplir esta función, cuando un padre se descuida de esto, se concentra más en salvar la iglesia, se concentra más en educar al de afuera y pierde el rumbo de su propio rebaño, de su propio huerto que ha formado con su esposa, lo cual son sus hijos y su esposa. Entonces, es terrible cuando un pastor, un líder espiritual, un guía espiritual, pierde esta dirección y se le cae de las manos el gobierno de sus hijos, porque Elí estaba fracasado, estaba derrotado en este aspecto. Él no tenía el control ni moral ni ético sobre sus hijos, porque nunca
Nunca los corrigió como debió haberlo hecho. Sin embargo, se les permitió ser sacerdotes en el tabernáculo, pero eran pecadores y abusaban de la gente, de los sacrificios y de la adoración a Dios. Ofni y Fines robaban a Dios tomando de los sacrificios. Era delicado, la única ofrenda que podían comer el adorador y el sacerdote juntos era de la ofrenda de paz. Pero ellos metían mano a todas las ofrendas, se las comían, hacían cosas terribles y abominables. Aún peor, dormían con las mujeres que velaban en la entrada del tabernáculo. 1 Samuel 2:22. Estos pecados eran comunes en las religiones cananeas, ya que los líderes religiosos vivían en pecado. No nos sorprende que Israel siguiera sus malos ejemplos. Cuando un pastor da un paso hacia el pecado, casi siempre la gente que él pastorea da 2 pasos. Esto es lo terrible y peligroso de pecar asolapadamente. Este es terrible y peligroso. Aunque el pecado de Ofni y Fines en parte era oculto y en parte era público, porque ya era de conocimiento del papá de Elí, ya era el conocimiento de él. Entonces le faltó autoridad, le faltó celo por la casa del Señor, le faltó determinación a este hombre, a este líder, y perdió. Siendo un niño en crecimiento, Samuel vio todas las cosas malas que los hijos de Elí hacían, pero a pesar de vivir lejos de sus piadosos padres, no siguió el mal ejemplo de ellos. Por el contrario, se alejó de sus caminos de maldad. Este caso no es muy frecuente, pues comúnmente los niños necesitan tener el modelo de sus padres, lo que estamos aprendiendo en crecimiento espiritual. Los niños crecen en base al modelo de vida de los padres. Según sea el patrón de vida del padre, así crecen los hijos. Eso es algo generalizado. Como es el pastor, es la iglesia. Como es el padre en casa, así es la iglesia con el pastor. Es una cuestión que está unida, entretejida a la vida del pastor, porque el pastor dirige la iglesia en base a su testimonio, en base a su ejemplo de vida. Y todos los hermanos van creciendo al ritmo de él, en base a la medida de él. Y él crece en base a la medida de Cristo. Entonces, esta es una cuestión encadenada, ¿verdad? Es una cadena. Es muy importante tener en cuenta esto, que si el pastor tiene un gran ejemplo en su hogar, si es un gran ejemplo como papá, como esposo y como padre, será un gran ejemplo a tomar en la iglesia. Y eso marcará un equilibrio saludable, eso marcará que la iglesia nunca entrará en debilidad, porque los puntos fuertes de la vida del pastor están sirviendo de ejemplo a todos los hermanos que están poniendo la mirada en él. Muchas personas dicen, no, yo voy a la iglesia por Cristo y yo no necesito de un pastor, yo no necesito poner la mirada en el pastor, yo no necesito tomar el ejemplo de un pastor. El problema es que si no lo pastorea un pastor, pues alguien lo va a tener que pastorear. No sé si van a mandar un burro como le mandaron al profeta, no sé, pero es importante la figura del pastor en la vida del creyente, porque es a través de este modelo que Dios va transformando también a los cristianos. Es importante, hermano. Si a usted como pastor lo ven parado en una plataforma predicando el evangelio y ven su ejemplo en su casa y ven su ejemplo fuera de la iglesia, hermano, todo el mundo va a querer ser como usted, hasta los niños. En cierta ocasión, las maestras de la escuela bíblica, porque estaban tocando un tema de la escuela bíblica y el tema era preguntarle a los niños a quién tomaban
como mayor ejemplo en la iglesia para seguir, ¿verdad? Entonces, el 90% de los niños dijeron, yo quiero ser como el pastor. Y el otro 10% decía, no, yo quiero ser como el hijo mayor del pastor, como el hermano Gabriel, que es el líder de música. Que yo quiero ser como Isaac, como el hijo menor del pastor, que toca la guitarra. Entonces, mis amados, la vida de un pastor, el ejemplo del pastor es importante. Usted puede tener todos los defectos del mundo, pero no todos los pecados de la comunidad. No confunda los defectos con los pecados, hermano. Porque usted puede tener muchos defectos. Pedro los tuvo, a cuales mejores, pero lo importante de esto es que haya integridad en usted, que haya ejemplo en usted. Amén. Si usted, por ejemplo, es un pastor y es tentado a andar en política o cosas así, le menciono cosas comunes que tientan a la vida de un pastor. Eso es comprometer el mensaje del evangelio con dos tipos de opiniones. Eso es dar paso a la falta de credibilidad. El pastor debe mantenerse puro. Pablo le dijo a Timoteo, mantente puro. Apártate de toda fábula, apártate de todo lo que contamina, huye de las pasiones juveniles, huye de todo aquello, apártate de todo aquello que puede comprometer tu vida moral. Siervos de Cristo Jesús, apártense de todo aquello que comprometa tu vida moral, tu mensaje. Tu mensaje. Pablo dijo, no podemos estar sentados a la mesa de los demonios y a la mesa de Cristo. Usted no puede estar sentado con los políticos mentirosos de este mundo, corruptos, engañadores, y también puede estar sentado a la mesa del Señor con los hombres de Dios. No puede. O tantas otras cosas que tratan de desviar el liderazgo de un pastor. Tratan de debilitar, de empobrecer la ambición a los bienes materiales. Es bello prosperar, es sano querer prosperar, pero nunca debe reemplazar a Dios por querer prosperar personalmente. Existen tantas cosas, mis amados, que buscan convertir la vida de un pastor en una vida mediocre. Eso genera debilidad en la iglesia. Todos sabemos que la iglesia está plantada sobre la roca. La roca no somos nosotros, la roca es la palabra de Cristo. Es el fundamento eterno. Pero la vida de un pastor juega un papel importante. Jesús no se equivocó cuando dijo, y habrá un rebaño y un pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, eso está diciendo de que hay una conexión entre el pastor y la oveja y hay una dependencia mutua. El pastor necesita a la oveja y la oveja necesita al pastor. Y ambos necesitan a Cristo. Eso es que ni qué. Entonces, hermano, Samuel crece viendo todos estos malos ejemplos de los hijos de él. Y otra cosa importante, si tú como siervo de Dios eres un hombre íntegro y que amas al Señor y trabajas por Dios y luchas por el Señor, no descuides a tus hijos, man. No lo descuides, no descuide a sus hijos e hijas, no las descuide ni los descuide. Ellos son su iglesia inmediata. Usted no solo es el padre, usted también es el pastor. Entonces, todo lo malo hay que corregirlo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Todo lo que es malo, corríjalo. Todo lo que es malo, corríjalo con sabiduría, con autoridad, que no le tiemble la mano, hermano, pastor. No deje pasar nada, no deje pasar el pecado en su casa. No lo deje pasar, no lo deje pasar. Y si pasa, no le dé privilegio. No ponga a sus hijos a ministrar al Señor así, en cuestiones que comprometen la moral. Así que mis amados hermanos, luchemos
Y miremos el ejemplo de Elí, aunque es un mal ejemplo, es un espejo para vernos, porque todos somos papás. Todos los pastores somos padres, mis amados, y es una lucha constante. Yo lo entiendo usted. Yo entiendo de que usted está luchando con la iglesia, está luchando con su familia. Y a veces los dos grupos se le rebelan, hermano, yo lo entiendo. Pero párese firme, hermano. Párese firme, hermano. Aguante, pero no deje pasar el pecado. Que cuando usted haga eso, Dios lo va a respaldar. Porque mucha gente se pone del lado de su familia, pero no se ponen del lado de Dios. Quieren tapar los pecados de los hijos como lo hizo Elí. Nunca se puso del lado de Dios. Entonces, por tanto, Dios lo cortó. Dios no lo respaldó y cortó la casa de Elí para siempre. La quitó del sacerdocio. Entonces, hermano, debemos luchar. Debemos rescatar la familia pastoral. Y hay otra cosa importante que quiero mencionar y lo voy a mencionar aquí. Necesitamos tiempo con los hijos, necesitamos tiempo con la esposa, necesitamos tiempo para rescatar, para restaurar la familia pastoral. Solo le damos iglesia, culto, culto, iglesia, culto, iglesia, y nunca salimos con nuestros hijos, nunca salimos con nuestra esposa. Mis amados hermanos, salga un momento, vaya, tómese un café, o no sé, hermano, yo no conozco Perú, yo no sé cuáles son los lugares para distraerse allá, hermano, pero sé que un expreso está en todo el mundo, hermano. Un cafecito, un jugo, no sé, salir a pasear un momento, comer allí algo, coma algo allí con sus hijos, hermano. Dígale cuánto los aprecia, cuánto los quiere. Agradézcale a su esposa, a sus hijos que están con usted en todo momento en el ministerio. Desintoxíquense un poco, ¿verdad? Y si es posible, mira, apague el celular para que ningún hermano lo esté llamando. Necesitamos rescatar, necesitamos cuidar la familia pastoral, porque no solo podemos estar machacando y machacando que deben ser perfectos, que deben ser santos, no, también necesitamos tiempo de restauración. Si algo tiene que ver cerca de su entorno. No sé, yo no sé cómo es el Cusco, no sé cómo es Paruro, no sé cómo es Lima, no sé cómo son los otros Cañete, no sé. Pero algo debe de haber para que usted saque a su familia, a su esposa, a distraerse un momento, a relajarse, que no se hable en cuestiones de la iglesia, que solo se hable en cuestiones de familia, que son importantes para que esa parte fundamental de la iglesia y la sociedad se restaure como lo es la familia pastoral. A lo largo de estos años se ha descuidado la familia pastoral. Se ha descuidado la familia pastoral. Vivimos bajo un régimen de exigencia. Se nos exigen muchos resultados, y tristemente nunca se nos pregunta cómo estamos haciendo, cómo, si estamos sufriendo, si estamos bien, si estamos prósperos, si estamos en pobreza. Nunca se nos pregunta, solo se nos piden resultados, resultados y resultados. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto has hecho? Eso es deprimente. Eso es deprimente. Desde mi teología es deprimente, porque nadie conoce el fondo del caldero sino el cucharón. Entonces, mis amados hermanos, usted haga la fuerza, deje unos pesitos por ahí y saque a su esposita, sáquela. También es bueno salir solo el esposo y la esposa. Buenísimo. Si usted tiene quien le cuide a sus muchachos, salga unos 2 días con su esposa, mi amado, restáurense. Restáurense, sí, es necesario. Porque después, hermano, después vivimos amargados. Llegamos a la vejez amargados, frustrados. Porque es cierto, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, pero hay cuestiones que nosotros necesitamos, hay una parte que necesitamos nosotros alimentar y es la parte emocional, la parte del incentivo emocional. Y a veces nuestras esposas ya no quieren nada y todo eso. ¿Pero qué? Necesitan ellas un tiempo. Eso recíbalo como un consejo de Dios. Desde que yo llegué al ministerio, yo me he esforzado. Con pobreza y todo, mis amados. Tengo una iglesia que me apoya. Con su pobreza y todo, su esfuerzo, me apoyan para que cada año yo pueda sacar a mis hijos, pueda sacar a mi esposa a un momento de distracción. Porque
todo el tiempo, día y noche, a toda hora, estamos al servicio de Dios y de la gente. Bueno, dos advertencias para el sumo sacerdote Elí están en el primer libro de Samuel 2:27 al 3:21. Dios se enojó porque Elí no disciplinó a sus hijos y le advirtió 2 veces. La primera por medio de un profeta. Le dijo que él honraba a sus hijos más que a Dios. Ahí está el problema. Es lo que le estoy diciendo. Hay quien cubre a la familia y le da la espalda a Dios. Pero en esa cobertura que le da a su familia está tapando el pecado. O sea, usted puede amar a sus hijos y a su esposa incluso. Pero si hay que corregir el pecado, corríjalo. Porque usted está en nombre de Dios ahí. Entonces, en 1 Samuel 2:30 está ese suceso. Usted lo puede leer con toda comodidad. La segunda vez cuando Dios llama a Samuel. O sea, el primer mensaje que Dios le da a Samuel es para corrección. El juicio de Elí está en el capítulo 4. La nación entera sintió cuando llegó el juicio de Dios. Israel estaba peleando una gran batalla contra los filisteos. El ejército filisteo era fuerte e Israel tenía miedo. La gente presionó a los hijos de Elí para llevar el arca del lugar santísimo al campo de batalla. ¡Qué errorazo! Los israelitas pensaban que esto forzaría a Dios a darles victoria sobre sus enemigos. Más bien les quitaron el arca. En lugar de esto, los filisteos aplastaron a Israel en la batalla. Se robaron el arca y mataron a ambos hijos de Elí. Este estuvo tan horrorizado por las terribles noticias que se cayó hacia atrás y murió. O sea, lo que más impactó a Elí es que sacaron el arca del pacto sin permiso de él, y eso no era de jugar, eso era la bomba. La noticia también conmocionó a la nuera de Elí, quien estaba encinta. Y cuando oyó el informe terrible sobre Israel y sobre su esposo, dio a luz a su hijo, a quien llamó Icabod, una palabra hebrea que significa sin gloria. Era claro para ella que la gloria del Señor se había apartado de Israel. Bueno, qué terrible esto. Si Dios no había dado orden de sacar el arca, nadie debía sacarla. Y ellos creyeron que el arca sería como un amuleto místico que impulsaría a Dios a actuar a favor de ellos. Pero cuando el pueblo está en pecado, cuando el pueblo está en rebelía, cuando el pueblo está en apostasía, cuando el pueblo le ha dado la espalda a Dios, no puede esperar menos el pueblo que la espalda de Dios. Pero no la espalda que le mostró a Moisés, no. Es la espalda del desprecio, del rechazo. Muchas personas quieren caminar en contracorriente del Señor o en caminos opuestos al Señor, sentido contrario, y creen de que al clamarle inmediatamente Dios va a correr. A veces Dios tiene que permitir ciertas situaciones negativas en nuestra vida para que aprendamos. A veces Dios tiene que permitir cosas que nos marquen para que nuestro orgullo se doblegue y nuestra vana opinión, hermano, se pulverice y le demos espacio a la ley de Dios y a su gobierno en nuestra vida. Eso fue lo que ocurrió con Elí. Ya le había advertido el Señor en 2 ocasiones y la tercera fue pues para juicio. Vamos al inciso B, Samuel como profeta, sacerdote y juez. Mire qué bendición. Profeta, sacerdote y juez. Profeta, sacerdote y juez. 3 ministerios. ¿Puede un creyente tener 3 ministerios? Sí, los puede tener. ¿Puede un creyente tener 2 ministerios? Sí. 5 puede tener, y no le dieron 5 talentos a aquel. Al otro le dieron 3, al otro le dieron 1. Si usted tiene la capacidad y si Dios le ha dado la capacidad, eso sí, pídale fuerza a Dios. Pídale fuerza a Dios, porque es difícil. Yo tengo 2 ministerios. Soy pastor y soy maestro. Y créame, hermano, créame que a veces no quiero ni llegar a la oficina. Créame.
porque solo el hecho de ser maestro es un ministerio enorme. Hermano, ser maestro, ser profesor, es un ministerio, usted no tiene la idea de la inmensidad de este ministerio, es para donde se haga. Si se hace para la izquierda, no tiene fondo. Si se hace para la derecha, no tiene fondo. Si se hace para adelante, no tiene fondo. Y si se hace para atrás, no hay fondo. A donde sea, se necesita un maestro. Óigase bien. Óigase bien. A donde sea. Mire, yo doy clases aquí, primer nivel. Tengo la otra promoción que está en tercer año. Ellos están recibiendo escatología y ética ministerial. Oiga bien. Y tengo las clases que imparto en la Universidad Teológica, que ahí imparto exégesis del Antiguo Testamento, exégesis del Nuevo Testamento, Apocalipsis y la clase del Libro de los Hechos. 4 clases son mi dominio. 4 clases. Esas 4 clases están allí. En cada bimestre, si se matriculan 10 en exégesis del Antiguo Testamento, hay matrícula. Si se matriculan 8 en exégesis del Nuevo Testamento, tengo que dar la clase. Si se matriculan 8 en Apocalipsis, 8 en el Libro de los Hechos, son 4 clases en 2 meses que yo estoy cumpliendo. Entonces, y esto es la parte solo instructiva. Y viene la parte administrativa, director. Oiga bien, viene la parte administrativa, director del IBS. Y el otro año voy a ser parte del cuerpo de decanos de la Universidad Teológica Global. Y oiga esto también. Y se viene la matrícula para sacar una maestría en teología. Ya saqué una licenciatura, ahora voy por una maestría en teología para ampliar más los conocimientos, avanzar más. Entonces, esto no se termina, hermano. Esto no se termina. Obviamente, ningún ministerio es fácil. No estamos diciendo que los otros ministerios son chocolatitos. No, hermano, el pastorado, mire, hermano, si a mí me volviera a preguntar al Señor Moisés qué es lo que tú quieres, a mí no me hables de pastorado, never, nunca más. No me lo menciones. Pero como no se trata de lo que nos gusta, se trata de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Samuel era profeta, sacerdote y juez. Profeta, sacerdote y juez. Y en mis inicios, allá por 2004, empecé pastoreando. Después dejé de pastorear un tiempo, pero me quedé como evangelista. Estuve varios años de evangelista, saqué muchas campañas, prediqué varios años en la Penitenciaría Nacional de Honduras, en la cárcel. Me gané muchas almas. O sea, hermano, es por donde Dios te lleva. Por donde Dios te lleve, te va a dar todas las herramientas. ¿Por qué? Porque es lo que estamos aprendiendo en este libro, que es el Espíritu Santo quien da la capacidad. Es el Espíritu Santo quien da la capacidad, porque te llamó, te eligió y te ungió. Es Él, como dijo Pablo, no soy yo, es Él que actúa poderosamente en mí. Bueno, entonces dejemos de hablar un poquito de mí, pero le estoy dando una comparación que el ministerio de maestro es un ministerio absorbente y desgastante. Hermano, es desgastante ser maestro. Pero ¿sabe qué? Es una linda y hermosa bendición conocer la palabra. Mire, hermano, conocer la palabra a profundidad. Lograr interpretar textos difíciles de la palabra es una bendición. Hace poco hice un descubrimiento en un texto de los evangelios lindísimo y maravilloso. Es maravilloso conocer la palabra de Dios. Solo pocos capítulos en primer libro de Samuel cuentan de su ministerio.
Samuel fue el último de los jueces que gobernó a Israel, ya estamos claros. Él no era de la familia de Aarón, ahí está el detalle. Sin embargo, llegó a ser sumo sacerdote y también fue un gran profeta. Fundó las escuelas para los profetas, mire qué legado de este hombre. Los estudiantes de tales escuelas influyeron en los reyes por muchas generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué Samuel toma el lugar de Elí? Porque Dios castigó la descendencia de Elí. Dios dijo que en la edad viril, que era la edad en donde ya se puede reproducir, ya los hombres o los varones pueden engendrar, Dios cortaría eso. No iban a llegar a la edad viril. Entonces, la casa arónica o la casa sacerdotal de Elí queda neutralizada desde su raíz. En ese momento, como no hay sucesor, porque así era, ¿verdad? Al morir Elí, uno de los dos debía quedar, sea Ofni o Finés, cualquiera de los dos iba a quedar, pero mueren los tres. Entonces allí Dios ya tenía su reemplazo. Dios lleva a Samuel a la casa, al seno de Elí, para ser el sacerdote, el sumo sacerdote reemplazante. Y como Dios es soberano y Él no le anda pidiendo permiso a nadie para tomar una decisión o una acción, entonces Dios se apropió de un sumo sacerdote íntegro y celoso. Y vaya que era celoso de la casa de Dios. A Samuel le temblaban, hermano. Le preguntaban, ¿vienes en paz o vienes a hacer sacrificio? No, yo vengo en paz. Era terrible, entonces no le temblaba la mano. Bueno, el aporte de Samuel como sacerdote, como profeta, fundó las escuelas de los profetas, escuelas que pues se le ayudaba en lo básico, en el entrenamiento básico, pero recuerde que quien hace los llamados es Dios. Bueno, ese es otro tema. Bueno, encontramos allí el arca restituida a Israel. Recuerde que los filisteos llevaron el arca y la metieron en el templo de Dagón, y la siguiente mañana Dagón amanece de rodillas ante el arca, lo vuelven a colocar, la siguiente mañana pues Dagón amaneció sin cabeza y sin manos, ¿verdad? O sea, y después se desató una peste, una pandemia en toda la tierra de los filisteos, que no soportaron hasta que se llevaron el arca de allí. O sea, la entregaron, ¿verdad? Me entregaron el arca con muchos presentes y oro y todo ello. Me entregaron el arca. Bueno, Samuel hizo muchas cosas buenas como líder de Israel. Construyó un altar en Ramá, su ciudad natal. También fue en ese tiempo que el arca volvió a Israel. El arca permaneció en la casa de Aminadab hasta el tiempo de David. Hermano, mire, aquí hay una historia increíble. Aminadab y Obed-Edom. Hermano, 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Aminadab. Y esos 20 años era como quien tuviese en una caja de zapatos guardada. Pero cuando el arca del pacto llega a la casa de Obed-Edom, y Obed-Edom le rinde todo el respeto y el valor que esa arca se merecía, porque simbolizaba el trono de Dios en medio de Israel. La casa de Obed-Edom fue prosperada en poco tiempo. ¿Qué diferencia entre un tipo que no le dio el valor correcto al Señor, porque eso representaba al Señor, no le dio el valor correcto? ¿Qué tenía el arca del pacto adentro? Tenía los 10 mandamientos, tenía la vara de Aarón y tenía una jarra, una vasija con maná del Señor. Un objeto tan santo, tan milenario, tan importantísimo, el arca del pacto. Aminadab la miró como cualquier objeto.
Y para esto, colmo de males, le quitó un hijo. Porque nunca valoró, nunca respetó, nunca tuvo temor de lo sagrado que estaba en su casa. Así hay mucha gente que le da poco valor a la sangre de Cristo. Ya no los incomoda el juicio de Dios. Ya no los conmueve los clavos de la cruz del Señor. Poco valor le dan a todo esto. Van a la iglesia del Señor como que van a una fiesta de campo, a la discoteca. Van a la casa de Dios sin el menor grado de reverencia. Están con aquellas gorras en la iglesia, predican con sombreros, casi desnudas las mujeres. Los hombres con una irreverencia terrible, que parecen hombres de calle, vagos, predicando la palabra, dicen malas expresiones en el altar, mienten en el altar. Ya la presencia de Dios no conmueve a nadie. Pero hay un remanente que sí, y en ese remanente estamos todos los que nos identificamos con Obed-Edom. Cuando ni David quiso el arca porque le tuvo miedo, cuando nadie quería tomar el arca, Obed-Edom dijo: tráiganla a mi casa, que mi casa se va a convertir en templo para el Señor. Y Dios bendijo a Obed-Edom de una forma increíble. De eso se trata esta historia. Avivamiento y victoria con Samuel como líder. Samuel visitó muchos lugares en Israel. Mire, como Mizpah, Ramá, Gildad, Belén, Betel y Berseba. Donde quiera que iba enseñaba y ofrecía sacrificios. Cuando viajaba traía a los profetas jóvenes a quienes les gustaba viajar con él, como los discípulos viajaron con Cristo. Qué lindo. Como observamos arriba, Samuel organizó escuelas para enseñar a los profetas. La escuela puede ayudar aún en la persona más espiritual. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabía que Samuel era el profeta del Señor. Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel trabajó duro para limpiar a Israel de los ídolos cananeos. Gloria a Dios, trajo una reforma increíble y un avivamiento. Una vez reunió a los israelitas para orar y ayunar en Mizpah, y los filisteos aprovecharon este tiempo para atacar a Israel, pero Dios envió fuertes truenos y esto confundió a los filisteos y huyeron. ¡Qué increíble! Bueno, Israel pide un rey. 1 Samuel 8, 4 al 22, el pueblo de Israel quiso tener un rey porque las otras naciones lo tenían. Samuel no quería esto para la nación, pues Dios era su rey. El gran profeta oró a Dios sobre la demanda de Israel y Dios le respondió: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las cosas, obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos. Así también hacen contigo. Así que Samuel estuvo de acuerdo en dejar que Israel tuviera un rey, pero Dios le dijo a Samuel que advirtiera a la gente sobre todas las demandas de un rey, que un rey haría. Aún así Israel rechazó el consejo del anciano profeta. Eso está en 1 Samuel capítulo 8. Bueno, veamos acá Saúl, el primer rey de Israel. Saúl es ungido por Samuel. Después de que los israelitas rechazaron a Dios como su rey, él guió a Samuel hasta donde Saúl. Samuel lo ungió en lugar privado y luego dio el anuncio a toda la gente en Mizpah. Todos clamaron: ¡viva el rey! El rey de Israel no iba a ser como otros reyes, sino que sería el líder sobre el pueblo de Dios. Bueno, aquí tenemos a Saúl, ¿verdad? A Saúl, que sería un representante de Dios ante el pueblo. En una reunión pública en Mizpah, Samuel declaró que Saúl era rey y le aconsejó obedecer la ley de Dios.
pues esa era la única manera en que podían prosperar y disfrutar de sus bendiciones. Repentinamente, Dios envió truenos y lluvia para mostrar que las palabras de Samuel eran de él. La lluvia era milagro porque vino en el tiempo de la cosecha de trigo, en mayo o junio. O sea, esa lluvia iba a madurar el grano, ¿verdad? Para que usted aprenda un poquito ahí, la lluvia temprana y la lluvia tardía es un término muy utilizado en la Biblia, ¿no? Entonces la lluvia temprana tenía como propósito hacer germinar la semilla, proveerle a la semilla todos los nutrientes necesarios para que ella germine. Y la lluvia tardía, ¿verdad? Tenía como propósito hacer madurar el grano. Entonces es aquí donde se cumple la palabra que Dios hace traer su lluvia temprana y su lluvia tardía. Comúnmente Canaán no recibía ninguna lluvia de abril a octubre. El trueno atemorizó a la gente. Miren, entre abril y octubre está mayo y junio, ¿no? Y aunque eran pecadores, Samuel los alentó para que sirvieran a Dios y no a los ídolos. Al despedirse, el profeta anciano dijo: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Los líderes espirituales como Samuel frecuentemente tienen un ministerio difícil. Dios los puede llamar para enseñar y orar por gente rebelde. Samuel es un buen ejemplo de un líder que era fiel en servir a la gente rebelde. Bueno, ese es el ministerio más difícil, la parte más difícil de todo, servir a la gente que es rebelde, porque son personas sin fruto. Caída del rey Saúl se rehúsa a esperar a Samuel. El pueblo de Israel quería a Saúl, era un líder exitoso en las batallas. El profeta Samuel lo afirmó, prometió orar por él. Sin embargo, nada podría ocultar las debilidades en el carácter de Saúl. Mostró su falla en Gilgal cuando se cansó de esperar a Samuel y desobedeció a Dios, ofreciendo su propio sacrificio al Señor. Saúl derrota a los filisteos y otras naciones. Saúl derrotó a los filisteos en Micmas y también derrotó a muchas naciones, pero como muestra el próximo párrafo, sus victorias lo enorgullecieron demasiado. Romanos 12:3 nos advierte a todos a cuidarnos de este pecado. El orgullo causa la caída de hombres y ángeles. Saúl desobedece en la victoria sobre los amalecitas. El peor enemigo de Israel debía ser eliminado, Amalec. Saúl nuevamente desobedeció a Dios por no destruir completamente a los amalecitas. El rey Saúl culpó a la gente y dijo que las ovejas eran para sacrificar a Dios. Samuel respondió: el obedecer es mejor que los sacrificios. El profeta anciano dijo a Saúl que Dios quitaría su reino a causa de su desobediencia. Bueno, no hay consentidos ni mimados en la presencia de Dios. No, en la presencia de Dios no existe eso. Allí solo se requiere obedecer. Obedecer. Moisés desobedeció, no entró a la tierra prometida. David desobedeció, le fue horrible. Ahí está la cosa, ¿verdad? Saúl desobedeció, creyó de que era el consentido, el elegido de Dios. Una cosa es ser elegido y otra cosa es ser desobediente. Entonces pagó terrible. David llega a tener fama nacional. David es ungido en primer libro de Samuel, capítulo 16. Samuel privadamente ungió a David para que fuera el próximo rey, pero Saúl no lo sabía. David era joven y Samuel era viejo. El profeta anciano aprendió una nueva lección cuando ungió al joven rey. El hombre mira la apariencia externa de una persona, pero Dios mira el corazón. Esa es una gran enseñanza. Estudiante, recuerde esta lección. Lo más importante para Dios no es su capacidad o sus notas. Él da la unción según la condición del corazón. Y la unción de Dios trae poder por el Espíritu Santo. David se preparó bien cuando era joven. Aprendió a tocar instrumentos musicales. Bueno, entonces David fue elegido como el sucesor de Saúl en privado. Dios es un Dios soberano, quita y pone, y
inmediatamente que unge a David, el Espíritu Santo deja a Saúl y viene a morar en David. Y desde ese momento pone su sello sobre David para que cuando se dé el momento de oficializarlo y publicarlo, David sería el rey. David mata a Goliat. Bueno, esta historia usted ya la conoce en demasía. Estoy seguro que sí. David mata a Goliat. Usted ya sabe, Dios lo usó, Dios se manifestó, Dios le dio la victoria sobre el gran hombre de guerra. Dios dio a conocer que una nueva era estaba empezando y que los filisteos estaban pronto a recibir el peor de sus castigos y las peores derrotas. En la era de David, los filisteos sufrieron terribles daños. Saúl consulta a una adivina en Endor. En 1 Samuel capítulo 28, usted se va a encontrar con una escritura, ¿verdad? Se va a encontrar con una escritura de que Samuel ya había muerto y Saúl necesitaba un consejo qué hacer para la batalla. Al no haber respuesta de Dios por profeta ni por Tumín, que era un oráculo que usaban los profetas, no hubo respuesta de Dios, Dios lo había dejado ya. Entonces él fue a visitar una adivina, una medium, y esta, para sintetizarle todo esto, hermano, esta persona dice: veo subir a uno como un dios. Cuando convocó a los espíritus de los muertos, ¿verdad? Veo subir a uno como un dios. Y el mismo texto dice: Saúl entendió que era Samuel y se postró. Ahí está el error. Porque ese personaje habló con Saúl. Y desde el momento que Saúl se postró, no era Samuel. Entonces, lo que Dios había prohibido en el libro de Deuteronomio, creo capítulo 18, verso 10, que no habrá adivino, ni que consulte los muertos, ni todo eso en el campamento de Israel, porque es abominación a Jehová. Dios no necesita usar los atributos del diablo para hablarle a sus siervos. Dios no lo necesita. Fue un completo engaño. Los demonios pueden personalizarse. Los ángeles caídos tienen la capacidad de tomar formas humanas, personalizarse, para presentarse como nuestros seres queridos o personas conocidas nuestras. Tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento. Ellos prácticamente mapean la vida de una persona para después de que muere esta persona, pues presentarse ante los seres queridos. Y mapear significa tomar todas las habilidades, todas las características, todo lo que esa persona hacía en vida, ellos lo controlan, lo mapean. Entonces eso fue lo que pasó con Samuel. No fue Samuel, el profeta de Dios ya estaba en el descanso del Señor. Recuerda que cuando Lázaro muere y el rico mueren, uno de ellos fue a dar al infierno, en este caso el rico, y el otro fue a dar al seno de Abraham. Y el rico le decía a Abraham que mandara a Lázaro con un poco de agua para que le diera, y le dijo a Abraham que no podía. Ninguno podía cruzar la línea divisoria, nadie podía pasar de un lado a otro. Entonces, por lo tanto, si de un lado a otro, donde ellos estaban, que era en el Seol, ¿verdad? Que el Seol es el lugar de los muertos, de los espíritus de los muertos, en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, en ese tiempo estaban juntos. La parte de arriba era el paraíso de Abraham, o el seno de Abraham, que era el lugar de los espíritus de los justos. Era donde llegaban los profetas muertos, los reyes piadosos muertos, llegaban al descanso, ¿verdad? Era como un preparaíso. Pero en la parte de abajo
la parte de abajo era donde estaba el infierno. Entonces es ahí donde llegó el rico, y el rico decía, me estoy quemando en esta llama, decía. Entonces, Samuel llegó al seno de Abraham. Samuel llegó al seno de Abraham, al lugar de los espíritus de los justos. Samuel ya no podía salir de allí. No hay un tan solo ápice de texto bíblico que diga que los muertos piadosos o los muertos en Cristo salen de sus lugares para cumplir misiones de Dios. No. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham cuando el rico le dijo, entonces manda a Lázaro o manda a uno de los muertos para que persuada a mis hermanos? No, dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas que a ellos escuchan. Entonces, hermanos, en síntesis de todo esto, la bruja o la divina lo que hizo venir fue un espíritu maligno del inframundo, ¿verdad? Porque dijo que venía subiendo. O sea, ella convocó a un espíritu maligno, y ese espíritu maligno se personalizó en el profeta Samuel y engañó por completo a Saúl, que eso fue su catástrofe final. Que Dios los bendiga en gran manera. Pronto les voy a subir, ¿verdad?, el video para que continúen con sus resúmenes. Que la pasen bien.